Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Aleluya. El Señor me está liberando. El Señor me está liberando. Esa es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Hechos 2, del versículo 37 al versículo 42. Hechos 2, versículos 37 al 42. ¿Están conmigo, mis amados? Dice la palabra del Señor. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amado Señor, qué tiempo precioso, Señor, nos regalas en esta hora. Qué tiempo maravilloso, Señor, para adorarte como tu comunidad. Como esa iglesia con la cual tú sueñas. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar aquí unidos en un mismo sentir. Gracias por tus bendiciones recibidas, Señor, porque en esta mañana ha habido sanidad en este lugar. En esta mañana ha habido liberación en este lugar, porque donde está el Espíritu de Dios hay sanidad, hay liberación y se siente la bendición. Señor, ahora queremos meditar en tu santa y bendita palabra, Señor. Que tu nombre, que es sobre todo nombre, sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. La palabra del Señor nos habla hoy como tema central la iglesia. Pero quiero que de manera específica hablemos acerca de los orígenes de la iglesia y sus fundamentos. Los orígenes o el origen de la iglesia y sus fundamentos. El tiempo, amados, se había cumplido. El tiempo se había cumplido y grandes acontecimientos habían sucedido durante estos días. Había una gran fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. 3 grandes fiestas, como lo hemos mencionado ya en varias oportunidades. 3 grandes fiestas había en Israel, donde toda la comunidad israelita, aún diseminada en los diferentes pueblos fuera de Israel, llegaban a Israel,
llegaban a Judá para celebrar estas fiestas. Si bien es cierto, estas fiestas tenían siempre la temática de la recolección de cosechas, también tenían otro ingrediente. Siempre ellos se acercaban para agradecer a Dios por la abundante cosecha que se daba en cada una de estas fiestas, aunque había otras, la fiesta de las trompetas, etc., pero estas eran las fiestas centrales en Israel. Entonces, una era esa gratitud. Por eso algunas veces escuchan ustedes sobre la fiesta de las cosechas, pero porque siempre había gran cosecha, muy abundante. Por esa razón el Señor decía: nunca se acerquen a mí con las manos vacías, porque el Señor siempre les daba de manera muy abundante. Pero además estas fiestas tenían un significado espiritual muy profundo. Una de esas fiestas era la fiesta de Pesha, o la fiesta de la Pascua, y allí se conmemoraba la liberación, la salida del pueblo de Egipto. En otras palabras, el tema era la salvación por medio de la sangre del Cordero que fue sacrificado en cada una de esas casas. La segunda de las fiestas se celebró precisamente en el monte Sinaí, y es la fiesta esa que habla del desierto, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos no era otra cosa que el recordar del pueblo cuando anduvieron luego de la salida de Egipto a lo largo y ancho del desierto, donde ellos eran nómadas hasta ese momento. Nómadas no tenían un sitio exacto donde vivir, y hacían entonces campañas, es decir, hacían sus propias enramadas, o cambuches en términos muy nuestros, donde guarecerse del sol, etc. Allí la fiesta conmemoraba la fidelidad de Dios en su caminar por el mundo, en su caminar, en este caso, por el desierto. Pero la tercera de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de Pentecostés, recordaba su estadía en el monte Sinaí, donde recibieron la palabra de Dios y donde recibieron unos líderes para que los guiaran en lo largo y ancho de su caminar en el mundo, sobre todo en la tierra prometida. Tres grandes enseñanzas entonces había en estas fiestas. Uno era el tema de la salvación, dos, el tema de la fidelidad de Dios, caminando con ellos, protegiéndolos y proveyéndoles a lo largo de su caminar, y tres, la palabra del Señor como guía, y hombres, en este caso Moisés, Aarón, para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Entonces miren el valor de estas grandes fiestas, pues la fiesta en la que estamos ahora en nuestro estudio es la fiesta de Pentecostés, y se han reunido de todo lugar, y era un momento propicio para lo que se iba a dar. Antes del Señor Jesús partir, ya en medio de la fiesta, los discípulos hasta este entonces, después de aquí, cuando Jesús se va, ya son apóstoles, pero hasta este momento de la historia son discípulos. Se acercan a Jesús para decirle: Señor, ya todo ha sucedido, ya hemos entendido tu propósito, ya nos hemos dado cuenta que has muerto en la cruz, ya por fin vas a restaurar el reino de Israel para que reine sobre todas las naciones, porque esa era la promesa dada por los profetas de manera especial en Miqueas e Isaías. Jesús los queda mirando y les dice: hijitos, solo el Padre en su sola potestad sabe cuándo van a suceder estas cosas. Ellos habían seguido a Jesús a lo largo y ancho con la esperanza, este es el Mesías, pero ellos esperaban una liberación de los romanos, donde ellos por fin pudiesen quedar libres de toda opresión humana
del gobierno de Roma. No habían entendido que la liberación de la cual Dios venía por medio de su Hijo Jesucristo era la liberación del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Ahora entonces el Señor Jesús una vez más nos ubica. Hijitos, no estén pensando todavía en su bienestar como pueblo. No, yo apenas he iniciado la tarea, pero ustedes van a dar continuidad a esa tarea. Y allí aparece el inicio de esa tarea. Pero en esa tarea algo tenía que suceder antes. Ellos habían pasado 3 largos años con el Señor Jesús aprendiendo la palabra, el Señor enseñándoles día y noche, no solamente de manera teórica, sino que día y noche les predicaba la palabra con la propia vivencia, con el ejemplo. Por los distintos lugares donde Jesús andaba con ellos, les iba enseñando en la práctica, en una sandad, en la multitud, cuando estaban a solas, siempre Jesús les enseñaba. Ya ellos ahora tenían la palabra, ellos ahora tenían el conocimiento, pero en la tarea que ellos tenían que emprender, necesitaban de la presencia del Dios de los cielos. Ya Jesús entonces se los había dicho y se los reitera: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo los hacen? Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. Y yo, aquí está la expresión a la cual quiero atraer su atención, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Ahora, en esta gran tarea maravillosa que ellos tienen que realizar, necesitaban de la gran ayuda de Dios mismo en la presencia del Espíritu Santo. Por eso les digo, antes bien de estar pensando en esa comodidad de ustedes, en el bienestar ya del pueblo de Israel, más bien esperen, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea entonces, más que estar pendientes a ellos mismos y disfrutar ya de un estado de paz y comodidad, la tarea estaba en ir a llevar esa paz que ya ellos habían recibido. Era llevar esa paz a las naciones, a las diferentes etnias que no conocían del Señor Jesucristo, para que ellos fueran y llevaran la esperanza de salvación a las diferentes naciones. Esa era la tarea, pero necesitaban la gran ayuda. Ahí estaba la promesa: vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, pero vayan al aposento alto y estén orando. Y dice la Escritura que allí estaba María, la mamá de Jesús, había otras mujeres, había un grupo de personas, ahí estaban los discípulos y ellos estaban orando. Estaban orando fervientemente, estaban orando fervorosamente, cuando de pronto se escuchó algo parecido como a un terremoto. Un viento recio, un viento fuerte, nada común a lo que normalmente se da aún en medio de tempestades. Un sonido, un ruido ensordecedor, pero acto seguido se vieron lenguas de fuego. Lenguas de fuego que empezaron a posarse en la cabeza de cada uno de ellos. Era nada más y nada menos que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se veía como una nube en los tiempos de gran sol, pero también en la noche era una columna de fuego. El Espíritu Santo estaba fuera de ellos, a los lados, pero ahora el Espíritu Santo viene a posar sobre ellos y va a llenar sus vidas. La promesa del Señor entonces estaba dada: yo me tengo que ir y voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo venga ustedes estén donde yo estoy.
Y aquí aparece el Espíritu Santo. Yo me tengo que ir para que Él venga. Él les va a enseñar, Él les va a guiar a toda verdad. Y aquí debo presentarles esta mañana entonces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hay un pasaje maravilloso en el libro de Efesios, haciendo referencia a la resurrección de Jesús. Escuchen esto. El poder grande, el poder enorme del Espíritu Santo fue el que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. El Espíritu Santo participó en la creación del universo. El Espíritu Santo participó en la obra de redención. Y ahora el Espíritu Santo, con todo su poder y toda su gloria, levanta a Cristo de entre los muertos. Cuán grande también, como el Padre y el Hijo, también es el Espíritu Santo. Amén, iglesia. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces tiene la tarea de llevar a estos hombres y a estas mujeres a lo largo y ancho del mundo para dar a conocer las verdades de Jesús. Amén. La blasfemia del Espíritu Santo no es hablar mal contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negar a Jesucristo, porque el Espíritu Santo viene a confirmar que Jesucristo es el Señor para gloria y honra del Padre. Ese es el pecado no perdonable, negar a Cristo. Si solo hay salvación a través de Cristo, entonces ¿cómo se va a salvar a alguien si niega al Señor Jesús? Eso se llama blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, esa promesa del Espíritu Santo se hace presente. Dios mismo ahora llega con ese poder y esa autoridad y toma control de estos hombres. Algo acaba de pasar. Estos hombres ahora son investidos del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y aquí la palabra recibir tiene que ver con tomar. Alguien da algo, pero también tiene la facultad de extender la mano para recibir algo. Pero la palabra recibir también implica apoderarse. Y aquí hay algo maravilloso. Porque el apoderarse es una palabra que se usa mucho en el argot del boxeo, donde el boxeador tiene un apoderado. Eso significa que el boxeador solo pelea con aquella persona que el apoderado ha contactado. El apoderado le dice al boxeador lo que debe comer, lo que no debe comer, cuántas horas debe dormir. Es decir, el boxeador no puede hacer absolutamente nada sin que el apoderado se lo diga. Observen lo que ya está sucediendo. El Espíritu Santo baja sobre ellos y se apodera de ellos, de manera que ya ellos no hacen su voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo. Él es su apoderado. Él es Dios Todopoderoso. Pero hay otra palabra, y esta palabra también recibir, es casarse. ¿Para qué se casan dos personas? Para ser uno. Significa que la llegada del Espíritu Santo en la vida de estas personas, ellos iban a ser uno con el Espíritu Santo y siempre iban a caminar unidos con el Espíritu Santo. Sepa, amado hermano, sepa, amada hermana, que usted y yo, al recibir a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en su vida, está en su vida y está en mi vida. Hemos sido sellados con el poder de Dios para la gloria de Dios y el conocimiento de su gloria allá en el mundo. Dale la gloria a Él, porque la gloria de Él, las cosas, las exaltaciones a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas veces el creyente no sabe el poder que opera en él. El poder que opera en ti, el poder que opera en ti, porque eres un hijo de Dios, es un poder sobrenatural. Amén. Es un poder sobrenatural, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora estos hombres empiezan a predicar la palabra por doquier. No nos aguantan a nadie. Pero lo tremendo, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas que aquí hablaron no fueron lenguas angelicales. Aquí no es el tema del don de lenguas
que menciona Pablo en el libro de Corintios. Aquí las lenguas fueron lenguas humanas, porque resulta que ahí, en esa época de vendimia, en esa época de cosecha, estaban todos los judíos nacidos en Jerusalén y los que nacieron por otro lado, pero también había mucha gente de otros lugares que llegaban allí para comprar también y para negociar con los judíos. Y ahí habían medos, y ahí habían persas, y ahí habían personas de muchos lugares. Y lo tremendo de todo es que cada uno de ellos escuchaba hablar de Cristo en su propio idioma. Y entonces ellos se asombraron y ellos dijeron: no puede ser, estos hombres son del vulgo. Estos hombres son del vulgo. Estos hombres no han ido a estudiar a ninguna parte. Ellos no son políglotas. ¿Cómo es que los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas? Esa obra natural solo la hace el Dios de los cielos. Esa obra natural solo la hace el Dios de los cielos. Empezaron a escuchar el mensaje y todos estaban maravillados. La gran mayoría estaban asombrados de lo que estaba pasando. Pero no falta la mosca en la leche. Pero otros, los más duros de corazón, empezaron a decir: estos están hablando tonterías, estos están borrachos. Y entonces Pedro se levantó en el poder del Espíritu Santo y le dijo: hermanos, estos hombres no están borrachos, son las 12 del día. Sí. Y era costumbre, no era costumbre que se pusieran a tomar trago a esa hora. Sí. Si hubiera sido más tarde, 4 o 5 horas después, está bien, pero esta hora nadie toma. Pero les voy a decir qué es lo que está pasando. Y Pedro entonces, investido del poder del Espíritu Santo, con toda la autoridad del cielo, empieza a predicarles la palabra, empieza a enseñarles todo lo que aconteció, y toca a Moisés, y toca a David, toca las bases de las creencias judías para que los judíos puedan entender el mensaje. Y termina Pedro diciendo: y ese Jesús que ustedes mataron de la manera más vil, el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Esta declaración es lo siguiente: la palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios, y en el hebreo es la palabra Adonai. Este es uno de los títulos de Dios. Este es uno de los títulos de Dios que nos muestra y nos confirma que Jesucristo también es Dios. Señor es el Rey Supremo que está sentado en su trono, delante del cual todas sus criaturas se postran para adorarle, todas sus criaturas se postran para declarar su señorío. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías en el capítulo 6 de su libro: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ese Señor del cual habla Isaías, reconociendo su grandeza, delante del cual hay unos serafines que baten sus alas, que declaran: santo, 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 santo. Ese Señor, el cual ve Isaías, cuando ve su grandeza y se postra delante de él: ay de mí que soy muerto, porque he visto la grandeza del Señor. Ese Señor es Cristo. Ese Señor es Cristo. Y es lo que Pedro está diciendo: el Padre lo ha hecho Señor. Pero al mismo tiempo aparece la palabra Cristo, que en el Antiguo Testamento es la palabra Mesías. Es el enviado, el Hijo que ha tomado el lugar del hombre, el Hijo que ha tomado el lugar de la humanidad pecadora, para llevar sobre sí el pecado de la humanidad, y al recibir su muerte de la manera más cruel, pueda saldar la deuda con el Padre y decirle al Padre: Señor, ya ellos son libres, porque yo he derramado mi sangre por ellos y los he hecho libres, Señor. Yo he pagado la culpa por ellos. En Jesús entonces están las dos características. En Jesús está el Dios de los cielos en su poder y su gloria, y en Jesús está en la representación del hombre que paga por los pecados de la humanidad. ¿No les parece un Cristo tan grande, tan maravilloso, y que siempre merece
toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Por supuesto que sí. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Bendito y amado sea. Bendito y amado sea. Cuando ellos escucharon esto, dice la palabra que se confundieron el corazón. Dos cosas acaban de suceder en el corazón de ellos. Una, matamos al dador de la vida. Aquel que viene a salvarnos, nosotros lo asesinamos de la manera más vil. ¿Qué piensan ellos? Entonces nosotros somos culpables. Escuchen, hijitos amados. Ellos son culpables. Y nosotros también. Ellos son culpables de la muerte de Cristo. Y nosotros también, porque murió por nosotros. Pero esa culpa es saldada. ¿Saben cómo es saldada esa culpa? Pedro se los va a decir a ellos y nos los dice también a nosotros. ¿Qué les dijo Pedro? Esto es lo que tienen que hacer. Arrepentidos. Arrepentidos. Aquí el término es maravilloso. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Han estado caminando, aún siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero Dios ha estado aquí y ustedes han seguido su propio rumbo, su propio camino, alejándose de Dios. Lo primero que tienen que hacer es arrepiéntanse, y arrepentirse es volverse a Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Volverse a Dios, pero arrepentirse también es el pecado. Escúcheme, amado, amada. El pecado es una maldición. Maldito pecado que trajo la enfermedad. Maldito pecado que trajo el dolor. Maldito pecado que trajo la condenación para la humanidad. Pero Cristo en la cruz venció el pecado, venció la muerte y ha traído para el mundo salvación. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron estos hombres? Bautícense en el nombre de Jesús. Declaren que Jesucristo es el Señor, que el Padre lo levantó entre los muertos. Declaren públicamente por medio del bautismo. Y ellos no esperaron la repetición de Pedro. Ellos no esperaron. Inmediatamente, eso es lo que tenemos que hacer. Ya mismo lo hacemos. Y dice la Escritura que más de 3,000 personas ese día se convirtieron al Señor. Ese día se bautizaron. Ese gentío enorme. Imagínense todo lo que está sucediendo ahí. La gente está diciendo, esto es una locura. Es una locura. Porque cuando llega el Evangelio perturba, pero el Evangelio cambia. El Evangelio incomoda, pero el Evangelio cambia. Y toda la comunidad de ellos que se creían muy buenos, y ahora les mostró el pecado, pero les mostró el camino para la salvación. Entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Ahora ellos se bautizan, ahora ellos están felices, y aquí es donde yo los quiero llevar. Aquí es donde los quiero llevar. Estaban felices, ya se bautizaron. Qué enorme multitud, 3,000 personas. Ahora, ¿qué hacemos? Están felices. Y ella está feliz. Y él está feliz. Y ella está feliz. Y ellos están felices. Y todos están felices. Todos están locos. Esa es la locura del Evangelio. Saber que somos salvos por la sangre de Cristo. Y que nada ni nadie nos va a arrebatar esa salvación. Porque Cristo ganó esa salvación para nosotros en la cruz del Calvario. Nadie nos va a quitar eso. Nadie. No escuches al diablo. No escuches a Satanás, que dónde está tu Dios, que yo no lo veo. Así tú no lo ves, así no lo sientas. Él está de nuestro lado, Él es con nosotros. Y siempre nos va a salvar, y siempre nos va a ayudar. Y es el Dios grande que creó los cielos y la tierra. Amén, iglesia. Ahora están felices. ¿Quién los aguanta? Ellos no quieren saber nada de nada. Ya no quieren saber nada. Y dice la Escritura que entonces perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo hacían en el templo y por las casas. Lo hacían en el templo y por las casas. Y no nos aportaba nadie. Y eso era día tras día. Qué tan maravilloso. ¿Cómo termina ese pasaje?
¿Cómo termina ese pasaje? Y había grandes maravillas que hacían los apóstoles. Y vino gran temor sobre la gente alrededor y sobre toda esa ciudad. Y dice la palabra que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Y yo quiero atraer la atención de ustedes de esta mañana en todo este pasaje tan hermoso, en estas 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted sabe, este es un libro, no es un libro más, no es solo la literatura de hombres que se les ocurrió escribir cosas. Esta es la palabra dada por el Dios de los cielos para guiarnos en nuestro caminar, para decirnos en aquello que debemos hacer y en decirnos aquello que no debemos hacer. Cuando se habla de testamento, se habla de una herencia, y aquí el Señor nos ha dejado una gran herencia para que tú y yo estudiemos la palabra, para que tú y yo nos enamoremos de la palabra, para que tú y yo busquemos la dirección del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y hace relevancia precisamente a la palabra del Señor. Si oyeres mi voz y obedecieres mi palabra, seréis mi especial tesoro. La iglesia de Cristo necesita tener pasión por la palabra, pasión por esta bendita palabra. Aquí están las palabras del Dios de los cielos para guiarnos y orientarnos. No la deje en la mesa, no la coloque en otro lado. Téngala abierta, donde usted cada día busque la dirección de Dios, donde usted cada día busque lo que el Señor quiere decirle. Amén, amén, iglesia. Esta bendita palabra es bendición. Como decía mi esposa, ella es como espada de los filos que penetra unos huesos. Ella nos transforma, nos enseña, nos redarguye, a fin de hacer perfecto a todo hombre para toda buena obra. Aquí está. No la deje por cualquier lugar. Es una joya lo que Dios ha puesto en las manos. Pero había más, porque yo les decía la palabra clave: perseveraban. Ellos luchaban para permanecer en esto, leyendo las Escrituras, pero ahora la comunión unos con otros. Y anoche yo veía algo hermoso en medio de la celebración y de ese detalle tan hermoso que ustedes tuvieron para conmigo. Yo veía la coinonía, yo miraba a los hermanos, yo veía ese rostro tan alegre del uno, miraba a los niños felices, miraba a mis hermanitas y una sonrisota hasta acá, y mis hermanos. Ahí el único que estaba aburrido, y eso allá afuera, era el diablo, pero aquí se veía, se sentía esa armonía. Eso, amado, es lo que el Señor quiere un pueblo que se ame, un pueblo que se respete, un pueblo que se valore, un pueblo que se ayude el uno al otro, que el dolor de uno sea el dolor de todos y que la alegría de uno sea la alegría de todos. Ese es el pueblo de Dios, y ellos hacían eso, tenían esa comunión los unos con los otros. Pero había más, esa parte social estaba presente en ellos. Hermanito, yo te amo, yo oro por ti, eres tan especial, yo te amo mucho, siempre me acuerdo de ti. No eran solo palabras, aún muy serias de lo profundo del corazón, sino que había para compartir con el necesitado. La necesidad básica del ser humano es la necesidad de comer, ¿verdad? Y de vestir. El Señor Jesús hace mención de eso. Y ellos, dice la palabra, compartían el pan por las casas. Compartían el pan. Es decir, eso estaba tan metido aquí en la mente de ellos. Había sido tan impactante el mensaje que habían recibido de la obra de Cristo, y que no hacía excepción de personas, sino que era por todos, que en el corazón de ellos estaba compartir. Así como Cristo compartió su vida, ellos compartían lo que tenían con los otros hermanos. Y dice la palabra que no hacía falta ningún bien entre los hermanos, y aún sobraba para compartir con la gente de alrededor que no era de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo, amado?
La iglesia tiene que tomar conciencia de esta gran verdad. O sea, la iglesia se ha venido moviendo en términos generales en una frialdad. O sea, parece que se nos ha olvidado quién está en medio de nosotros y la obra de Cristo. Se nos ha olvidado la persona que tenemos al lado. Entonces podemos llegar con la mejor buena intención. Yo voy a buscar al Señor, yo voy a recibir la bendición de Dios. Aquí estoy, Señor, tú sabes mi necesidad. Pero no es solamente hacer eso, sino buscar, suplir la necesidad de la persona que tienes al lado, de la persona que tienes atrás, de la persona que tienes al frente, del vecino que tienes a tu izquierda, del vecino que tienes a tu derecha. ¿Me estás entendiendo? Esa es la iglesia de Cristo. Esa iglesia impacta. Esa iglesia impacta. Es un amor en medio de la frialdad del mundo. Hoy cada uno está en lo suyo. Cada uno busca su propio bienestar. Así que a nadie le importa el dolor de nadie. Pero la iglesia no está diseñada así. La iglesia está diseñada para que la pasión, el amor profundo de Dios que mostró en la cruz esté dentro de nosotros y podamos evidenciarlo a todas las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en la iglesia, en la calle, en el colegio, en el trabajo, en cualquier lugar donde tú y yo estemos. Le dice amén a eso, iglesia. Y perseveraban, termino con esto, en las oraciones. La oración, como lo hemos dicho más de una vez, no es una opción. Diga a la persona que tiene al lado, la oración no es una opción. Diga, la oración no es una opción. Es decir, yo voy a mirar si oro y voy a sacar un tiempo a ver si oro, etc. Amados, ¿a cuánto le gusta comer? Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Cuánto le gusta comer? Por supuesto. ¿A cuánto le gusta respirar? Así es. ¿A cuánto nos gusta vestirnos? Claro que sí. Dormir en una buena cama. ¿Saben qué son esas cosas? Son necesidades básicas, ¿verdad? Necesidades básicas que hay que suplir. Amados, tenemos que aprender a hacer de la oración nuestra necesidad. ¿Me está escuchando? Aprendamos a hacer de la oración nuestra gran necesidad. Es que yo necesito hablar con mi Padre, es que necesito acercarme a Dios, es que necesito buscar su rostro, necesito estudiar las Escrituras, necesito amar a mis hermanos, necesito amar a mis enemigos, necesitamos del Dios de los cielos. La oración nos acerca a Dios, la oración nos acerca a mis hermanos, la oración hace que el Señor nos tenga en sus brazos y nos arrulle como a sus hijos más amados. ¡Qué belleza! Esto hacía la iglesia, esa gran multitud. Y claro, en medio de todo eso se veían grandes milagros de Dios del cielo. La gente tenía temor, un respeto profundo por lo que estaba sucediendo y estaban admirados por una sociedad donde tenían que pagar tan altos impuestos. Ellos tenían para compartir los unos con los otros. Pero perseveraban día y noche en la oración, en la comunión unos con otros. Ese es un cuestionamiento hacia mí mismo y hacia la iglesia. Amados, ¿por qué no sacamos el tiempo para orar? ¿Saben por qué? Porque la oración ha sido para nosotros una opción. Pero esta mañana yo quiero invitarles. Y no es porque queremos implementar una reunión. No miremos más la oración como una opción, sino como una necesidad. Oraban por la casa y oraban en el templo. Haga por favor de la oración una necesidad. Nosotros les hemos dicho para una vez, hijitos, los esperamos a las 7 de la noche. Solo aparecen 5 personas. Una pregunta que no espero su respuesta es: ¿será que usted no necesita de Dios? ¿Usted no necesita orar? ¿Usted no necesita buscar a su papá? Y su papá se queda esperando con los brazos abiertos. Ellos lo hacían y lo hacían todos los días. ¿Qué hacemos? Sacamos todas las disculpas para decir: es que ellos estaban muy cerquita, o ellos no trabajaban,
¿O era que nada de eso? Ninguna de esas personas. La razón por la que ellos lo hacían era porque amaban profundamente a Dios y necesitaban estar con su Padre. Y los invito hoy, amados, como nunca, en medio de todo este peligro, en medio de todo este caos, en medio de todo este sufrimiento espantoso, muertes, cuánto necesitamos del Señor. Sépalo, que el Señor está con las puertas abiertas, esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Es hora, amado, de buscar el rostro del Señor. Es hora de orar. Es hora de estudiar la palabra. Es hora de amarnos los unos a los otros. Es hora de compartir de lo que Dios nos ha dado con los unos y con los otros. ¿Y saben qué vamos a ver? Y el Señor va a añadir a la iglesia a Jesús Boston los que han de ser salvos. Y entrarán por esa puerta, porque algo diferente pasa aquí. Y es porque el Señor está en este lugar. Amén. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Porque el Espíritu es posible. Porque el Espíritu es posible. Aleluya. Aleluya. Colócate de pie, hermano. Colócate de pie. Que esta mañana es mañana.